Can Yaman lo ha soltado todo. Sí, hablo de él, nuestro turco favorito, que parece que ha decidido contarnos por fin el secretito que tiene con Demet Özdemir. Y creedme, esto va a dar muchísimo juego. A ver, todos sabemos que la relación de Can y Demet fue un auténtico huracán. Desde que se conocieron en Erkencikus saltaron chispas. En la pantalla, fuego puro. Y fuera de la pantalla, pues, ¿qué queréis que os diga? Parecía lo mismo. Se les veía juntos, se apoyaban, daban entrevistas cómplices. Vamos, que para cualquiera era más que evidente que ahí había algo más que una amistad de compañeros. Pero luego, llegó el silencio. O mejor dicho, la negación oficial. Que si eran solo amigos, que si la prensa exageraba, que sí, lo de siempre. Y claro, uno se queda pensando, ¿pero cómo que no? Si se miraban como si se fueran a comer el mundo. Y de repente, zas, fin de la historia. Bueno, fin oficial, claro. Pues ahora, sorpresa. Can Yaman, en una de esas entrevistas que se pone de moda de repente, ha dicho algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ha insinuado, o más bien ha soltado, que su conexión con Demet era tan fuerte, tan especial, que no se podía explicar solo con palabras o con química de pareja. Ha dicho que había una especie de alma gemela, o conexión espiritual entre ellos. Madre mía. ¿Entendéis lo que está diciendo? No se trata de un simple amor de verano o de una atracción pasajera. Está hablando de algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo físico o de lo romántico, habla de almas que se reconocen. Para ser honestos, yo siempre sospeché que lo de ellos era de verdad. No era solo cosa de plató. Había una intensidad en sus miradas, en sus gestos, que te hacía pensar, estos dos tienen algo gordo. Y ahora, con esta revelación de Can, siento que esas sospechas se confirman al 1000%. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de un tiempo, ha decidido ser más honesto. Quizás se dio cuenta de que negar lo evidente no le servía de nada, o quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida donde prefiere ser sincero con lo que sintió y sigue sintiendo. Porque seamos sinceros, cuando tú conectas así con alguien, esa conexión no se borra de la noche a la mañana, ¿verdad? Muchos dicen que esto es solo para avivar la llama, para generar nuevo salseo ahora que ambos están en proyectos diferentes. Y puede que haya una parte de eso, claro, el mundo del espectáculo es así. Pero, ¿y si no? ¿Y si Can realmente cree en esa conexión espiritual y quiere compartirlo con el mundo? A mí me parece valiente. Pensemos en las implicaciones. Si él siente que Demet es su alma gemela, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Significa que hay esperanzas de que vuelvan a estar juntos? ¿O es más bien una forma de rendir homenaje a un amor que fue muy importante para él y que marcó su vida? Porque el amor no siempre es una historia de final feliz para siempre. A veces las conexiones más profundas son las que te enseñan algo, las que te hacen crecer y se quedan contigo para siempre, aunque la relación romántica termine. Y si Can ha vivido eso con Demet, pues mira, es una lección de vida preciosa, ¿no creéis? Yo me imagino a Demet escuchando esto. ¿Cómo se sentirá? ¿Sorprendida? ¿Emocionada? ¿Quizás un poco incómoda si ella no comparte esa misma visión ahora mismo? ¿Quién sabe? Pero lo que sí tengo claro es que esta declaración va a remover mucho el avispero. La gente va a empezar a analizar cada foto, cada comentario, cada aparición pública de ambos. Y es normal, porque cuando un ídolo suelta algo así, es para darle vueltas. Es como si te abrieran una puerta a su mundo interior, a sus sentimientos más profundos. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿Can Yaman está buscando reavivar la llama con Demet Özdemir o simplemente está siendo honesto sobre un vínculo que marcó su vida?